En este audio voy a intentar responder qué quiere decir Barbero con el concepto de competencia cultural. Antes de abordar su definición, es necesario tener presente una aclaración preliminar. Competencia cultural es uno de los espacios de mediación que Barbero propone como estratégicos para abordar el proceso de producción, circulación y consumo televisivo, tanto como el proceso de imbricación entre lo popular y lo masivo. Es decir, competencia cultural junto con cotidianidad familiar y la temporalidad social son lugares, dice él, son instancias, podemos decir, son dimensiones a partir de las cuales comprender cómo se desarrolla las lógicas de producción televisiva y de consumo televisivo. Es decir, analizando estas tres dimensiones vamos a poder comprender, nos dice Barbero, por qué la televisión logra esa capacidad de circulación social y de expresividad cultural. Y del mismo modo nos dice, entender estas tres dimensiones nos va a permitir analizar los procesos de transformación hegemónica en América Latina. Es decir, nos va a permitir comprender cómo la lógica capitalista del mercado puede operar desde dentro del mundo popular, puede incorporar en los productos televisivos, por ejemplo, algunos aspectos de las culturas populares. Pero entonces abordemos la definición. ¿Qué quiere decir Barbero por competencia cultural? Bueno, en primer lugar, hay que atender a qué se refiere la noción de competencia en esta definición. La competencia no es, para Barbero, un proceso de disputa regulada entre diferentes actores, sino que competencia refiere a la noción de competente. Es decir, la competencia cultural es la habilidad o la capacidad de un sujeto de comprender un producto o un bien cultural en sus términos legítimos. Es decir, ser culturalmente competente para interpretar un bien cultural. Como nota al pie, si quieren, o aclaración al margen, esto es una noción que desarrolló el sociólogo francés Pierre Bourdieu. Supongo que algo leyeron de él o que lo conocen, y lo desarrolló especialmente para analizar el consumo de obras artísticas. La competencia cultural refiere a la capacidad de un espectador de comprender un cuadro, por ejemplo, de comprender un cuadro en los términos legítimos del mercado artístico, del campo artístico. Es decir, poder interpretar cuáles son los factores que el canon artístico define como fundamentales para acercarse a una determinada obra. En ese sentido es la habilidad del sujeto, su competencia para apropiarse de los sentidos legítimos vinculados al cuadro. Insisto tanto remarco esto de los sentidos legítimos porque en una carrera de comunicación todos sabemos que cualquier sujeto produce sentido sobre cualquier bien cultural o sobre cualquier fenómeno comunicacional. Sin embargo, no todos los sentidos que producen los espectadores son válidos del mismo modo. Sabemos perfectamente que hay algunos sentidos más legítimos que otros. La idea de competencia cultural apunta específicamente a esto, a la capacidad de apropiarse de un bien en los términos legítimos. Entonces, volvamos a Barbero. Barbero nos dice, en primer lugar, sabemos que estamos hablando especialmente del melodrama, ¿no? El melodrama forma o permite el desarrollo de la competencia cultural de los espectadores. Es decir, el melodrama como género discursivo, y esta es la segunda parte fundamental de la definición, la idea de género discursivo, el melodrama como género discursivo permite este desarrollo de una competencia cultural legítima de parte de los espectadores.
¿Qué es un género discursivo? Bueno, los géneros discursivos son moldes de la comunicación, son conjuntos de reglas o de códigos que permiten producir mensajes e interpretarlos, digamos. Los géneros discursivos clásicos son la tragedia y la comedia, por ejemplo, los géneros clásicos en el teatro griego, y géneros más modernos son el policial o la comedia romántica o el terror. Ahora hay miles de géneros y subgéneros nuevos, pero ¿qué quiere decir esta idea? Son un conjunto de reglas que ordenan la producción discursiva y el consumo discursivo. Cuando nosotros nos acercamos a un objeto de un determinado género y conocemos sus reglas, conocemos la regla del género, sabemos cómo apropiarnos de ellas, sabemos cómo interpretar el bien. Un ejemplo muy recurrente de esta capacidad de los espectadores familiarizados con los géneros son aquellas personas que consumen mucho policial y muy rápidamente pueden detectar quién es el asesino en una trama por un pequeño gesto de uno de los personajes o un pequeño movimiento de la cámara. El autor o el director de un policial nos va indicando quiénes son los potenciales culpables del misterio que se está investigando. Bueno, esta sutileza de la percepción, esta capacidad de identificar en el discurso los elementos clave, es el tipo de aprendizaje, de formación que otorga el género, el tipo de competencia cultural que otorga el género. ¿Y por qué la idea de competencia cultural entonces es clave para Barbero? Bueno, porque por un lado la idea de competencia cultural permite unificar los públicos, genera, bueno, competencias culturales de masas, nos dice Barbero. Y al mismo tiempo, especialmente el melodrama, permite incorporar en los productos televisivos un tipo de sensorium, un tipo de sensibilidad vinculada a esta memoria popular de la que nos habla el autor. Entonces, el melodrama activa una competencia cultural formada por la propia industria cultural al mismo tiempo que permite interpelar esta memoria cultural otra.